No es imperativo. El concejal Marco Fidel no se encuentra presente. Entonces continuamos con el cierre de la siguiente proposición, la número 063. Tiene la palabra la concejal Gloria Díaz del Partido Conservador. Estoy yo como miembro No de se mi encuentra la bancada y concejal como Gloria miembro de Díaz. la Comisión de Gobierno. Entonces usted quisiera cerrar. Claro, soy citante además, presidente. Entonces tiene hasta 10 minutos, concejal Cubides. Máximo 10 minutos. Seré breve, presidente, gracias. El Partido Conservador trajo este debate sobre el tema de discapacidad, en el cual hicimos bastantes reflexiones, especialmente cuando tratamos de comparar con cómo sucedía en otras ciudades y en otros países, para tener algo de referencia, pero quiero solamente quedarme en las conclusiones también a partir de lo que se ha venido señalando acá por la administración. Y es que queda claro que no podemos restringir la movilidad de nadie. Y nadie es cualquier persona que esté en la ciudad, que quiera habitar en la ciudad, que los espacios son de todos y que debemos concentrarnos en derribar las barreras, que esa es la primera opción, que cuando uno habla de inclusión debe hablar de espacio, y de espacio significa que sea para todos. Y que todo lo que esté obstaculizando la movilidad implica necesariamente que ese grupo está siendo discriminado por defecto, automáticamente. Por tanto, debemos suprimir cualquier situación que no permita que la movilidad y la accesibilidad de las personas en discapacidad se dé cuando estamos hablando de espacios, de bienes o de servicios. Esa sería una primera reflexión. La segunda es que debemos pensar la ciudad para las personas sin discapacidad. Es mucho más fácil pensar la ciudad desde la discapacidad, porque tendríamos accesibilidad para todos, que pensarlo a partir de las personas que no requieren algún tipo de accesibilidad específica. Y eso cambia entonces la dinámica, y eso es el gran cambio que hay en las ciudades, pero que desde luego no podríamos hacerlo a partir de una ciudad que lleva más de 400 años de historia construyéndose, pero sí que todo lo que estamos haciendo nuevo, desde la compra de nuevos buses, como hablaba ahora la doctora María Consuelo, de los cambios que hay, se vengan y se den desde la discapacidad. Ese es un punto fundamental. Además, cuando uno piensa en la discapacidad, piensa entonces no solamente en un entorno físico, sino también en un espacio de transporte que sea público, y eso implica entonces dignidad y respeto por todos los habitantes. Una tercera reflexión que surge a partir de este debate es que debemos modificar el Acuerdo 20 de 1995, que habla sobre el famoso Código de Construcción, que hace referencia a los aspectos que darían garantía a la accesibilidad de las edificaciones, a las construcciones existentes. Este es un código que fue diseñado en el año 95, señalábamos, y que no incluyó a las personas con discapacidad, y desafortunadamente está vigente. Y esa vigencia es la que hace que estemos dándole una mala idea a la ciudad de poder avanzar con criterios de inclusión. Las barreras arquitectónicas no fueron consideradas en su momento, o más bien fueron consideradas como un elemento normal y habitual de la ciudad, y eso es lo que está haciendo que hoy no encontremos las condiciones adecuadas. Una cuarta reflexión es que dentro del plan de ordenamiento territorial tenemos una enorme posibilidad de articular no solamente la intervención territorial, la gestión del suelo y los proyectos estratégicos, sino también garantizar la accesibilidad y la movilidad de las personas con discapacidad. Entonces, a través del POD podemos nosotros subsanar de alguna forma estos vacíos que ha dejado el Acuerdo 20 de 1995. En quinto lugar, es necesario garantizar los recursos por parte del distrito. Sabemos que es una inversión muy importante la que hay que hacer, estamos hablando de una ciudad que solamente recuperar, por ejemplo, la malla vial podría costar más de 3 billones de pesos, pero suponga usted cuánto podría costar recuperar los andenes de la ciudad. Sin embargo, aquí implica que para poder generar estos espacios de accesibilidad, de inclusión, poder determinar que evidentemente hay movilidad en la ciudad y accesibilidad, necesitamos entonces los recursos, y eso implica entonces paraderos accesibles, tecnología adecuada y una adecuación del espacio público, como se ha venido señalando, y que en parte ya se ha señalado especialmente en lo que se refiere a las estaciones de Transmilenio, que es donde implica la mayor parte del transporte público, se ha avanzado.
Finalmente, entonces, debemos señalar que la discapacidad es un asunto de todos, no es un asunto de unas personas que estén en este momento bajo una situación específica, sino que es una situación que todos debemos enfrentar, y eso implica entonces derribar barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transporte. Nosotros también señalamos, y para nosotros era muy importante, que dentro de esas rutas, doctora Mara Consuelo, se pudiera incluir un lenguaje accesible para todas las personas sin discapacidad, para que también tuviéramos la posibilidad de que una persona pudiera disfrutar también el espacio público independientemente de las condiciones de discapacidad. La clave en saber que la discapacidad es un tema prioritario en la ciudad es la autonomía. En la medida en que cada persona puede valerse por sí misma, estamos dando la posibilidad a que esa discapacidad simplemente sea relegada a un segundo plano y pueda poder optar por acceder a todos los servicios que tenga la ciudad. En ese sentido, nosotros, presidente, damos por cerrado el debate de la proposición número 63 de 2018 sobre discapacidad, accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad, citada por el Partido Conservador. Gracias, concejal Cubides. Entonces usted cerró la proposición número 063, secretario, certifique registro. Con gusto, señor presidente. Verificado el registro electrónico, me permito certificar el ingreso y registro de la honorable concejal de otra comisión, María Fernanda Rojas Mantilla. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días. Ha sido certificado el registro. Continuamos con la proposición 132 de Centro Democrático, concejal Devia. Concejal Devia tiene hasta 10 minutos máximo para que cierre su debate. Mi amable presidente, gracias. Bueno, pues presidente, en estas conclusiones y señores de la administración, creo que en el primer punto me parece que es muy importante actualizar el censo de la población de todas las personas en condición de discapacidad. Por un lado, pues la Secretaría de Integración Social nos informó en las respuestas que en la ciudad hay 250.000 personas con discapacidad. Sin embargo, pues tenemos que revisar y esperar con los resultados del censo, porque sin censo pues no vamos a poder definitivamente crear políticas públicas. Y pues, si bien es cierto, se cree que alrededor del 10% de la población de la ciudad tiene alguna clase de discapacidad, ya sea visual, ya sea auditiva, algunas puede que no se noten, sin embargo, puede que una gran parte de la población tenga alguna clase de discapacidad. Segundo, pues creo que se debe hacer una mayor articulación liderada pues por la Secretaría de Integración, dirigida a aumentar la productividad de las personas en condición de discapacidad con sus cuidadores. Y esta articulación pues debe estar presente educación, desarrollo económico, salud, cultura, mujer. Y las políticas dirigidas a la población con discapacidad, así como a sus cuidadores, deben incluir la asistencia social, pero muchas veces no deben quedarse ahí, sino definitivamente pues hacerlos parte del aparato productivo. Y eso me da pie pues para el tercer punto, presidente, y es la importancia de la divulgación de los beneficios que pueden recibir algunas empresas que contraten personas en condición de discapacidad. Y hay algunos beneficios tributarios para estas empresas, sin embargo, cuando uno comienza a indagar, a preguntar, nos damos cuenta que muchas de estas empresas no conocen estos beneficios. Pero encontramos como otros sectores donde de pronto sí se está haciendo esa promoción. Y ahí, doctora Cristina, es muy importante esta divulgación. Creo que cuando se miran otros sectores también vulnerables, se invierten recursos, se invierte en la parte de campañas, pero muchas veces estas campañas de sensibilización al resto de la población muchas veces no se ve, aunque se han hecho, yo la reconozco que se han hecho, pero de pronto no de la magnitud como de pronto se requiere,
porque es una gran cantidad de personas en condición de discapacidad, e insisto, también hay gran cantidad de discapacidad oculta, de familias que nunca muestran a la persona que tienen en condición de discapacidad, de pronto por temor, por pena, pero algunos porque definitivamente están en casa, no los pueden casi movilizar. Sin embargo, ahí es donde tenemos que trabajar en este comportamiento de actitud hacia la población con discapacidad. Y creo que estas campañas pues son muy importantes. Como repito, hay sectores vulnerables también en los cuales se invierten muchísimos recursos para la inclusión social, y definitivamente en estas campañas muchas veces no se da. Hay un ejemplo muy importante que es Juan Pablo Reyes, quien está a cargo de la coordinación de políticas de inclusión del Ministerio de los Derechos Humanos del programa Empleo con Apoyo en Salta, Argentina. Y de él, cuando uno lo sigue y lo estudia, hay dos cosas muy valiosas que él hace, siendo una persona que tiene síndrome de Down, es directivo de la administración pública de su ciudad. Y estas políticas de inclusión en Salta incluyen empleabilidad, y eso es algo que en Bogotá pues definitivamente tenemos que fortalecer. Lo cuarto, es necesario que en las localidades también haya una línea de atención a programas recreativos dirigidos a la población con discapacidad, pero de una manera, pronto, doctora Cristina, mucho más articulada. ¿Por qué? Porque encontramos que hay localidades que tienen algunos programas, pero otros de pronto no los tienen con la misma fortaleza. Entonces uno encuentra que, por ejemplo, en Antonio Nariño hay programas culturales dirigidos a la tercera edad, los cuales pues permiten asistencia de personas con discapacidad. Eso es en el caso de Antonio Nariño. En Suba se ofrecen salidas recreativas. En Fontibón, atletismo, natación, ajedrez y bocha, de los cuales vinieron también aquí a visitarnos. En Tunjuelito hay cursos de pintura, en Usaquén, fútbol 5. Pero creo que es muy importante como esa coordinación a nivel de las localidades, porque a veces como que pues yo sé la buena intención, cada uno lo hace, pero si nos articulamos, si lo hacemos grande, o de pronto, aunque lo haga alguna localidad, puedan participar de otra, creo que eso es muy valioso y va a fortalecer pues también la ciudad. Entonces, también la Secretaría de Gobierno, en coordinación con Integración Social, debe establecer como esa línea de trabajo con las alcaldías locales, pues bajo el criterio pues de igualdad, ¿no?, que tanto muchas veces pues se habla. Lo quinto, aumentar y fortalecer la inclusión deportiva. Creo que es algo en el cual de pronto debiésemos también colocar los ojos, porque para nadie es un secreto que existen disciplinas paralímpicas, y pienso que es una ruta que también de pronto muchas veces no se ha trabajado, y la práctica del deporte es una disciplina pues competitiva que le aporta también bienestar, vida a cualquier persona, no solo en salud sino también emocionante. Por eso, de parte de la labor de rehabilitación e inclusión se debe llevar a cabo desde lo público, también debe apuntarle a motivar a las personas con discapacidad para que practiquen deporte. Para eso pues definitivamente tiene que haber una infraestructura. Pero esta responsabilidad no debe ser exclusiva de lo público, sino también debe involucrar al sector privado. Hay que generar incentivos a las academias, a las instituciones deportivas, a las ligas, para que creen competencias, equipos de personas con discapacidad. Sin que sea menos importante, pues obviamente el nivel educativo, pues en el cual pues me referiré posteriormente en otro debate. Las personas con discapacidad y sus cuidadores, pues definitivamente no tiene que ser una carga. También depende de nosotros verlos como el potencial que realmente tienen, y explotarles pues para invertir, que sean también del aparato productivo de la ciudad. De otro lado, presidente y pues señores de la administración, me preocupa mucho un proyecto de ley que está cursando en el Congreso, que es el proyecto de ley el 027, en el cual pretende quitar, escuchen señores concejales, del Estado colombiano la interdicción, lo cual es una medida de protección para las personas en condición de discapacidad. Y, por ejemplo, doctor Durán, usted que es un gran abogado, es importante colocarle los ojos a ese tema que está cursando en el Congreso. Lo han hecho, lleva como un año ahí calladito, han salido cositas, pero veo con preocupación ese proyecto, que le va a hacer, busca garantizar derechos a las personas en condición de discapacidad, pero creo
que se va a hacer más daño quitando la interdicción del Estado colombiano que los beneficios que le puede traer a las personas en condición de discapacidad. Ese debate está abierto, ya pasó a debate en el Senado, y yo sé que pues tal vez no es de nuestra competencia, pero eso va a tocar acá. Y ese proyecto hay que revisarlo, hay que mirar ese articulado, porque definitivamente la interdicción también es una medida de protección, en lo cual pues de eso se trata. Pero yo veo con gran preocupación, y pues también, doctora Cristina, se lo coloco porque definitivamente va a tocar a Bogotá. O sea, de eso pasar como viene, es un cheque en blanco ese proyecto como está ahorita en el Congreso de la República. Entonces, pues me parece muy grave porque definitivamente pues Bogotá, que tiene la mayor cantidad de personas en condición de discapacidad, de una u otra manera se pueden ver afectadas con este proyecto, que si bien es cierto, muchas veces se ha hecho mal uso de la interdicción, creo que hay que revisarlo, más no quitar esta importante herramienta jurídica de la nación. Gracias, presidente. A usted, señor concejal, gracias por el cierre de su proposición en este debate del día de hoy. Le ofrezco el uso de la palabra para que haga lo propio el cierre de la proposición 384 por el partido de la U, el doctor Ricardo Correa. Haga uso de la palabra, doctor Correa. Gracias, presidente. Es la proposición 383. Pues hombre, digamos que lo que uno espera como concejal de Bogotá, después de hacer su debate de control político, el tiempo que se gasta uno en la investigación, en el trabajo de campo, es que la administración tome atenta nota, es que la administración, pues, cuando vea que puede acoger las sugerencias de los concejales, las acoja, y con el fin de uno ayudarle a la ciudad, con el fin de uno aportar un granito de arena, y pues en este caso específico a las personas, a los niños, a las niñas en condición o situación de discapacidad, obviamente a sus cuidadores, a sus cuidadoras, y pues eso esperamos, señora secretaria, señores de la administración, que realmente estos debates de control político hagan efecto. De pronto muchas veces no es lo que uno quisiera, hay temas de presupuesto, hay temas de políticas públicas, que son muchas, pero pues ustedes le dan prioridad a unas sí, a otras no tanto, pero el fin realmente es que se mejore la calidad de vida de las personas, de los niños y niñas en condición de discapacidad, de sus cuidadores, de sus cuidadoras. Escuchando muy atentamente su respuesta, señora secretaria de Integración, veo que ustedes han adherido familiares pues digamos, también los tienen en cuenta como si fueran cuidadores, cuidadoras. No me quedó muy claro si realmente ustedes también tienen un censo exacto de cuántos familiares prestan ese servicio de cuidar, están haciendo el censo. Entonces, pues importante para futuros debates de control político, todavía nos queda un año, seguramente haré otro debate de control político en el 2019, ya tengamos ese censo exacto. También digamos que escuchándola, pues subió el bono de 125, 120 a 170. Que suban las cosas es bueno. Me genera, digamos que inquietudes si realmente ese aumento es significativo para las personas que reciben ese bono, si realmente ustedes tuvieron en cuenta la inflación anual que tiene el país en ese bono, si realmente se tiene en cuenta las alzas al transporte público que vienen anualmente, porque los cuidadores, las cuidadoras, no sé cuántos tengan su transporte privado, su carro, su moto, pero me atrevería a decir que en la gran mayoría usan transporte público. Entonces, pues digamos que se aplaude ese aumento, pero realmente es suficiente.
Entonces, digamos que, por último, debido a la importancia que este tema tiene, estaré muy pendiente, haré seguimiento a las medidas tomadas por la Administración, a las sugerencias que hemos planteado en estos debates de control político. Y una cosa que no sé si aplaudir o criticar, un programa piloto con 3 cuidadoras en teletrabajo. Son miles de cuidadores y cuidadoras. Hacer un programa piloto con 3, o sea, eso no tiene presentación. Hombre, háganlo, por lo menos cojan las 20 localidades de Bogotá, hagan una muestra de 100 o de 50 cuidadoras y cuidadores por localidad para que les dé una cifra de por lo menos 1000 cuidadores o cuidadoras, que igual es una cifra baja. Pero un programa piloto con 3 cuidadoras en teletrabajo, o sea, para mí no tiene presentación, tiene mucho potencial el que usted puede explotar en esa secretaría y pues digamos que son las conclusiones. No vale la pena alargarse más, presidente. Con esto concluyo la proposición número 383 del Partido de la U. Muchas gracias. A usted, señor concejal, para que registre concejales. Con gusto, señor presidente. Verificado el registro electrónico, me permito certificar la asistencia del honorable concejal César Alfonso García Vargas. Ha sido certificado el registro, señor presidente. Secretario, siguiente punto del orden del día. Con gusto, señor presidente. Quinto, lectura, discusión y aprobación de proposiciones. Secretario, certifique quórum para tener la seguridad de que las proposiciones que se aprueben tengan el respaldo. Certifique quórum, secretario. Me permito hacer el llamado a los honorables concejales de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno. Álvaro José Argote Muñoz. Álvaro Argote Muñoz, presente. Ricardo Andrés Correa Mojica. Ricardo Andrés, presente, secretario. Nelson Enrique Cubide Salazar. Diego Fernando Evia Torres. Juan Felipe Grillo Carrasco. Armando Gutiérrez González. Pedro Julián López Sierra. Josman Yair Martínez Moreno. Presente. Presente. Nelly Patricia Mosquera Murcia. Celio Nieves Herrera. Presente. Pedro Javier Santiesteban Millán. Rubén Darío Torrado Pacheco. Jorge Eduardo Torres Camargo. María Victoria Vargas Silva. Jeffer Yesid Vega Bobadilla. Presente, señor secretario. Señor presidente, contamos con 6 honorables concejales de la comisión. En consecuencia, no contamos con quórum decisorio. No contamos con quórum decisorio para aprobar proposiciones. No hay comunicaciones y varios. Se levanta la sesión. Siendo las 12:46 del martes 11 de diciembre, se levanta la sesión.